en el libro 12 de su metafísica, cómo se mueven las cosas, y ahí es donde entran las otras dos causas, que son la eficiente y la final. Por eso es que en esta primera aproximación al motor inmóvil, a Dios, esta figura de Dios, esta concepción de Dios aristotélico, primero la plantea en su metafísica, la plantea en términos de causa final. Recordemos que Dios es como el amante que imanta al enamorado. Dios fascina, Dios atrae. ¿Por qué? Porque Dios, ya dijimos hace una semana, es el pensamiento. Dios es lo inteligible, y el pensamiento atrae al pensamiento, como el amante al enamorado. Y lo inteligible atrae a la inteligencia. Y entonces ahí Dios tiene una clarísima causa final. Y en su física completa esta argumentación. ¿Por qué? Porque el hecho de que Dios como causa final sea inteligible, sea puro pensamiento, pues nos deja en ese círculo, en esa tautología a la que llegamos hace una semana, en que pues Dios es esta forma purísima, y entonces pues está completamente, digamos, aislada, separada de la materia y de la potencialidad. Y en la física, digamos que hace ese otro trabajo. Por eso es que en la física el primer motor inmóvil ya no aparece como causa final, sino aparece como causa eficiente. Y por eso es que el movimiento que implica esta inmovilidad, que acoge esta inmovilidad, es capaz de moverlo todo sin moverse el mismo. Y así se completa esto de lo que yo les estoy hablando, esta doctrina metafísica aristotélica, que todas las cosas que son, también todas las cosas que se mueven. Y las cuatro causas en Aristóteles pues vienen a cumplir con ese requisito de ser y moverse. Causa material y causa formal es lo que da el ser. Causa eficiente y causa final da el movimiento. Y así pues se completa. Y lo que nos interesa, digamos, para entender qué es lo que hace Giordano Bruno, es desde luego que estará planteando esta relación entre las causas, porque Giordano Bruno también habla de las causas en sentido aristotélico. Esta causalidad que está en Aristóteles va a aparecer reformulada en Giordano Bruno. Va a ser otra cosa, y entonces cuando nos preguntamos en qué sentido el monismo filosófico, el monismo metafísico de Giordano Bruno desemboca en la elaboración de la concepción de Dios, bueno, todo eso nos estará llevando. ¿Por qué? Porque de entrada habrá que decir que en Giordano Bruno no hay esta jerarquización con respecto a las causas. Es decir, para Giordano Bruno, la materia, que sería la causa material, y la forma, que es la causa formal, el espíritu, materia y espíritu son igualmente reales, es decir, tienen un mismo estatuto metafísico. La materia no es menos que la forma. La forma tampoco es menos que la materia, sino que toma este hilemorfismo aristotélico, este compuesto, y Giordano Bruno eleva a ambos componentes, tanto a la materia como la forma, a un estatuto real, objetivo, positivo. Materia y forma componen todas las cosas del universo, y materia y forma tienen un mismo rango
metafísico. No es superior la forma, como al final de su filosofía Aristóteles va a optar por la forma pura, y entonces la materia queda disminuida, queda como una substancia de segunda. En el caso de Giordano Bruno, cuando piensa que la racionalidad y la materia están mutuamente penetradas, materia y racionalidad se copertenecen, esto es que la materia es racional y la razón es material. Esto es importantísimo, y aquí ya nos estamos separando de Aristóteles. Y por eso yo les comento en el material que coloqué anoche, que aquí pues hay muchas influencias en Giordano Bruno que los separan de la ruta aristotélica, no tanto de la platónica. ¿Por qué? Porque por eso hemos comentado, y ya nos dedicaremos toda una mañana al Timeo de Platón, ¿no? Posiblemente de una vez la semana que entra nos dedicamos al Timeo de Platón, donde pues ahí, por decirse de alguna manera, está la filosofía natural de Platón. Es el Timeo, es esta coqueteo de Platón con lo sensible, y esta, digamos, constitución de una tercera substancia que es Corá. Ahí, digamos que se aparta mucho más Giordano Bruno de Aristóteles que de ese Platón del Timeo. Entonces, en la metafísica de Giordano Bruno, lo que cambia entonces es la causa primera, la causa y el principio. Eso es lo que cambia. ¿Por qué? Porque Aristóteles conserva una causa trascendental, es decir, la substancia suprasensible está separada de las sustancias sensibles. Por lo tanto, por estar separada, las sustancias sensibles que tienen como uno de sus componentes a la materia queda en sentido pasivo. La materia tiene que recibir la forma para animarse, para moverse. Si la materia no recibe la forma, la materia es impensable, porque es una materia muerta, una materia inerte, incapaz de realizar nada. Entonces ahí está, el principio aristotélico es trascendente, es trascendental, porque trasciende al mundo sensible, trasciende a las materias, a las sustancias sensibles, y en cambio en Giordano Bruno lo que tenemos es una causa inmanente. La causalidad metafísica en Giordano Bruno es inmanente, y entonces todo el panorama cambia. Cuando el pensamiento se pone en marcha desde una causa inmanente, ya no hay escisiones, ya no hay separaciones. El problema se matiza de otra manera, porque ahora el problema será de qué manera esa causalidad o esa causa, ese principio inmanente, produce las cosas. Cómo las cosas son producidas a partir de una causa inmanente, si ya no hay una separación. Eso se puede plantear la pregunta, ¿eso quiere decir que, puesto que no hay separación, todas las cosas son iguales? ¿Hay una homogeneidad? Esa es una pregunta legítima, una pregunta metafísica legítima, para decir cómo procede una causa inmanente que aparentemente pues ya no sería diferente a sus propios productos, a las cosas que produce, puesto que no hay separación. Y entonces aquí tenemos el germen de una vertiente de la filosofía sumamente rica, sumamente interesante, que llega hasta nuestros días, y pues que es toda esta línea que está en los fisiócratas preplatónicos,
está desde luego en Giordano Bruno, pero antes pues en los epicúreos, en Lucrecio, y está en Spinoza, está en Bergson, en Nietzsche, en Deleuze, llega hasta nuestros días esta vertiente de causalidad inmanente. ¿Por qué? Bueno, porque aquí lo que se produce, lo que esa causa inmanente produce son diferencias. Es una producción de diferencias. Dicho de otra manera, y aquí pues nos ayuda mucho Spinoza, Giordano Bruno influye de manera importantísima Spinoza, lo vamos a decir con Spinoza. Una sola causa, una sola substancia, en el caso de Spinoza, la substancia única a la que Spinoza llama Dios, y a este Dios lo piensa como naturaleza, es el Dios naturaleza de Spinoza, y la naturaleza en su doble actividad, en su doble modalidad. La naturaleza naturante o naturalizante y la naturaleza naturata o naturalizada. Entonces, este Dios naturaleza, que es la substancia única en Spinoza, se despliega, se explica, digamos que en un primer momento se expresa en infinitos atributos. Los atributos son las esencias de la substancia divina, de la naturaleza, y esos atributos que son infinitos, pero que nuestro intelecto, que es finito, solamente puede captar dos atributos. Spinoza es muy cuidadoso en repetirnos. No es que la substancia única tenga solo dos atributos. Lo que pasa es que nuestro intelecto, que es finito, no puede captar lo infinito. Y nuestro intelecto, que es finito, nuestro entendimiento, que es limitado, solamente capta el atributo, es decir, la esencia, el atributo extensión, es decir, el atributo corporal, y el atributo de pensamiento, el atributo formal. Nuestro intelecto solamente capta el atributo material y el atributo formal, atributo extensión y atributo pensamiento. Y luego estas dos esencias o atributos o expresiones de Dios, de la materia, de la sustancia única, que es la naturaleza, se expresa en infinitos modos. Los infinitos modos son de extensión y de pensamiento. O bien solo son de pensamiento, o bien solo son de extensión. Nosotros, en la filosofía de Spinoza, somos modos de extensión y de pensamiento, porque somos modos a la vez corporales y pensantes. Y esos modos, que son todas las cosas de la naturaleza, una roca, por ejemplo, en sí misma es un modo de extensión, pero cuando la pensamos, cuando pensamos la roca, nosotros le agregamos el modo pensamiento, y entonces se convierte en un modo de extensión pensado por un intelecto, pensado por mí. Y también en ese momento ya la roca también se vuelve un modo de extensión y de pensamiento. Es una cosa extensa, es un cuerpo acompañado de la idea de cuerpo. Es una piedra acompañada de la idea de piedra. Entonces vemos, esto nos sirve para comprender qué pasa con Giordano Bruno. ¿Por qué? Porque en Spinoza, el Dios espinosista, que es la naturaleza, el Dios naturaleza, se expresa en esencias infinitas, en atributos, y los atributos se expresan en modos. De tal manera que si pensamos la substancia única espinosista, que es el Dios naturaleza, y la infinidad de modos que la expresan, pues vamos a ver que ya no se parecen, que los modos son diferentes.
a Dios naturaleza. ¿En qué sentido son diferentes? Son esencialmente diferentes. ¿Por qué? Porque Dios naturaleza, ay, siempre nos traen serenata, van pasando los señores. Mientras esté el ruido, les platico una anécdota. Ya creo que a todos, a la gran mayoría, ya nos ha tocado el cumpleaños encerraditos. Y yo en mi cumple decía, ay, aunque venga la tambora esa desafinada que toque las mañanitas. ¿Y qué creen? Ese día ni una serenata. Dije, ni modo. Y ahorita, bueno, no son las mañanitas, pero yo quería cualquier tamborazo, lo que fuera el día del cumple, y no llegó nada. Es que tocan bien feito, pero bueno, ni modo. Bueno, si tienen por ahí un té, un café a la mano, pues mientras pasan los señores del ruido. Esto es fascinante en esta modalidad de clases, que tengamos estas contingencias, que se afirmen estas ráfagas de azar, que se note que no todo está perfectamente ordenado, que no todo es perfectamente inteligible como quería Hegel, sino que todo está ahí expuesto a la incertidumbre, todo está expuesto al azar, ¿no? Bueno, regresamos con... No, todavía se estacionaron aquí enfrente a tocar. Bueno. Continuamos con esto que nos dimos el salto hacia Spinoza para luego regresar con Giordano Bruno. Entonces, vean, son entre la Dios naturaleza espinosista y los modos que son las expresiones o las afecciones de ese Dios naturaleza, hay diferencia, ahí no hay igualdad, hay diferencia. Y decía, es una diferencia esencial. ¿En qué consiste esta diferencia esencial? Bueno, consiste en que el Dios naturaleza, la sustancia única espinosista, es causa, es la causa. Y los modos de pensamiento y los modos de extensión, las cosas, como nosotros les llamamos, todos los objetos que llenan el mundo, que pueblan el mundo, son efectos. Y ahí está la diferencia sustancial, la diferencia esencial, fundamental, que Dios es causa, sus expresiones son efectos. Y por eso ahí está ya la diferencia desde el principio, desde el fundamento. Entonces, no se separa de aquello que constituye, sino que se diferencia. No hay separación, pero hay diferenciación. Y entonces entramos en una filosofía bellísima, en una metafísica muy hermosa, porque lo que hay aquí es una modulación. Pensemos incluso en la modulación sonora. La música, esos tamborazos que están atravesando por la calle, van haciéndose cada vez más tenues, porque las personas que están tocando los instrumentos, me parece que es una corneta y un tambor, una orquesta ni siquiera es de cámara, porque no llega a tener 3 elementos, tiene 2. Poco a poco se van alejando y el sonido se va suavizando, se va desapareciendo, se va evaneciendo el sonido, va perdiendo potencia. Y entonces eso es lo que ocurre con una filosofía planteada, como lo está haciendo Giordano Bruno, que sorprende, siendo este renacentista, es completamente renacentista por la época en la que vive Giordano Bruno, por la manera en que se forma, por los intereses que abraza. Un renacentista es un sabio de nuestra era, es decir, después de Cristo. Es un sabio, es un pensador que se interesa por todos los asuntos, por todos los temas. Eso es un renacentista, es el sabio que se vuelve a colocar y que es una figura distinta a la figura del filósofo académico, el filósofo de la Academia de Atenas,
que opta por la especialización, opta por seguir una sola línea y ser muy, muy correcto en una sola línea de pensamiento, y en cambio Giordano Bruno es este pensador que puede pensarlo todo. ¿Sí? Entonces vemos que ahí esto es lo que está haciendo Giordano Bruno. Pensar en Spinoza nos sirve para comprender que en Giordano Bruno, al plantear una causa inmanente, lo que está haciendo es dando lugar a una metafísica que es una modulación en el sentido tanto de la sonoridad, el ejemplo de la música, pero también la modulación de color. También en los colores hay modulación. Si pensamos en un rojo, en un color rojo, y de pronto pensamos en la gama de tonalidades del rojo, desde un rojo profundo, un rojo sangre, un rojo encendido, oscuro, y cómo se va suavizando el rojo y pasa por el carmín, por el púrpura, por el rosa intenso que es rojo, el rojo desleído, hasta llegar a un rosa pálido y un casi blanco, donde solo hay unos cuantos pigmentos de rojo. Entonces, es eso. Y esto nos va a servir para comprender cuando de pronto Giordano Bruno nos dice que, Víctor, dinos, por favor. ¿Crees que podrías repetir el ejemplo de la modulación del sonido? Es que se me fue tantito el internet y no alcancé a escuchar bien Claro que bien. sí, Víctor. Sí, con mucho gusto. La modulación del sonido, yo estaba poniendo el ejemplo de los señores que estaban pasando tocando la música, y en el momento en que estaban justo aquí enfrente del edificio se oía pues el escándalo, se oía muy fuerte, muy potente la sonoridad. Y mientras que se iban alejando del edificio, la sonoridad se iba suavizando, el sonido se iba suavizando, hasta que, bueno, de pronto ya desapareció. Ahorita está apareciendo otro sonido, ese que ya conocemos todos, el de se compran colchones y todo, ¿no? Entonces, ahorita ese sonido está muy intenso, seguramente lo captan, lo están escuchando porque está pasando por enfrente. Poco a poco se va a ir retirando y entonces se va a ir disminuyendo esa sonoridad, ese sonido, hasta que desaparece. Entonces, esto lo que quiere decir es que hay grados, hay una gradación en la realidad. Y esto, hay grados en vez de haber rupturas. Aquí obviamente ya no se puede plantear la ruptura entre el ser y el no ser. Eso no va a operar en la metafísica de Giordano Bruno. Lo que opera es esta disminución, esta modulación, esta gradación del ser. El ser va a tener porque más potencia. ¿Dónde tiene el ser más potencia? En el caso, regreso a Spinoza para luego otra vez recuperar a Giordano Bruno. Donde el ser tiene más potencia es en la naturaleza misma, en el Dios naturaleza. ¿Por qué? Porque ahí está toda la potencia. Y aquí viene este dato importante, que está tanto en Spinoza como en Giordano Bruno. De hecho, pues es Giordano Bruno el que introduce esta intuición. A diferencia de Aristóteles, como ya dijimos, que Aristóteles plantea el compuesto de materia y forma solo a nivel, digamos, del mundo sensible, donde la materia, si no es informada, pues es impensable, no tiene no cabe en la metafísica de Aristóteles. La materia es pensable, es decir, es algo cuando tiene forma. Sin forma no es nada, la materia es nada, no es digna de ser pensada. Y entonces Aristóteles, a la hora de apostar, de afirmar, de elegir una causa última,
elige la forma pura, la forma desprovista de materia. ¿Por qué? Porque para Aristóteles la materia es la potencia. La materia es la posibilidad de ser, pero no es el ser en acto. Entonces Aristóteles elige la forma pura, es decir, la forma sin materia, la forma sin potencia, la forma sin posibilidad de ser, sino el puro ser, el puro acto. Aristóteles elige el acto puro. En el caso de Giordano Bruno y luego en Spinoza, lo que pasa es que unen la potencia y el acto, la materia y la forma. Tanto la potencia, es decir, la posibilidad de ser, como el ser, tienen un mismo rango metafísico. No vale menos la potencia, no vale menos la posibilidad de ser que el ser mismo. Valen ontológicamente, metafísicamente, lo mismo. No hay una disminución, no hay una jerarquización. No hay lo que hablábamos hace, me parece, un par de viernes o 3 viernes, no hay este principio beligerante, excluyente, negativo, de que apartar esto vale menos, que dijimos los sábados que era inicio de muchas, incluso de las guerras. Ese es el principio en las guerras, en las disputas, en las descalificaciones, en el bullying, es el principio del bullying. El buleador, el bully, lo que hace es sentirse superior al otro y discriminar. Se discrimina por color de piel, por raza, hasta por apellidos, desde luego en el territorio de la sexualidad, se discrimina, hay un montón de discriminaciones. Y tienen, aunque nos parezca bastante, pues casi loco, que pues la base está en la filosofía, en el logos, que le da estructura a nuestro pensamiento. El logos que le da estructura a nuestro pensamiento desde Aristóteles es beligerante, porque es excluyente. Y el logos que le da estructura al pensamiento en Giordano Bruno es incluyente, es afirmativo. Lo único que marca Giordano Bruno son diferencias de grado en los diferentes seres. Así como la sonoridad se fue acallando. Eso es en un sentido muy empírico, Víctor, lo que estoy poniendo, porque como teníamos ruido aquí afuera en la calle, pero en un sentido más musical, digamos, más técnico, dentro del lenguaje de la música, pues digamos que hay una gradación, hay una modulación en las tonalidades, y entonces vamos del bajo, de los graves, de los tonos graves, y va, digamos, haciéndose más luminoso hasta las tonalidades más agudas. Y de hecho en la historia de la ópera y de la música clásica en general, los compositores se resistieron durante muchísimos años en introducir la guitarra en la composición de música clásica, porque le temían a los agudos de la guitarra. Y es muy extraño, porque el violín, que tiene sonidos mucho más agudos, pues ya está, digamos, ampliamente aceptado en el siglo XVIII. Si no, no estaría esa gran figura de Paganini, ¿no? Que es considerado el músico del diablo, por esos sonidos agudísimos que le arranca a su violín Stradivarius, ¿no? Entonces, ¿sí se comprendió más, Víctor? Sí, muchas gracias. Sí, bueno. Entonces vemos en qué filosofía entramos, en una filosofía de esas que a mí me encantan y que espero pues que muchos de ustedes también se enamoren. Obviamente los pensamientos son tan diferentes, son tan diversos, y eso es bien excitante, de que pensemos diferente. Yo aplaudo las diferencias, yo acojo las diferencias, estoy feliz en un mundo de diferencias, afirmando la diferencia en vez de negarla, ¿no?
Entonces entramos a este mundo en el cual todas las cosas tienen una, y aquí viene este asunto muy delicado para que lo subrayen por aquí, por allí. Hay una igualación ontológica, pero hay una diferenciación modal. ¿Cómo podemos comprender esto? Que ontológicamente todos los seres tienen una misma dignidad. Todos los seres son seres que valen por sí mismos. Aquí no hay esta discriminación. No hay seres que valen más y seres que valen menos. Ontológicamente hay una igualación y esto va a estar clarísimo en Spinoza. Spinoza tiene esta metafísica maravillosa que se nutre de Giordano Bruno, pero tiene esta ontología purísima, esta ontología pura. ¿Por qué es una ontología pura? Bueno, porque en Spinoza cada ser vale por sí mismo, en sí mismo, no depende de nada. Es efecto y sin embargo vale por sí mismo. Y hacer entonces comprender, apropiarnos de esta intuición. Ontológicamente son todos los seres iguales, valen lo mismo, tienen una misma dignidad ontológica y metafísicamente son diferentes a la causa que los produce, a su condición real, son diferentes y ya marcamos en qué consiste esa diferencia. Son diferentes porque todos los seres, la multiplicidad de seres, son efectos, son afecciones y por eso son diferentes a su causa, porque la causa será siempre causa y los seres son efectos, por eso son diferentes. Y esto es muy interesante, cómo en una misma filosofía, en un mismo pensamiento, cabe la igualdad y la diferencia. La igualdad ontológica, la diferencia metafísica. Esto es bien bonito. Esto es lo que hace que de pronto, si nos extendemos, voy ahora con Giordano Bruno, vemos con Giordano Bruno que a partir de esta causa inmanente y de esta igualación ontológica, pues ya no se puede separar ni la epistemología ni la ética, que la metafísica, la ontología, la epistemología y por tanto la lógica y la ética, y yo diría la estética, porque Giordano Bruno es un pensador esteta, es un pensador artístico, y está claramente expresado, tiene textos bellísimos, que es una delicia leer a Giordano Bruno por cómo tiene un carácter artístico. Y aquí tengo que precisar esto. Lo artístico en sentido filosófico no consiste en que elijan palabras bonitas, que de hecho Giordano Bruno escribe muy bien, muy bonito, sino que lo artístico consiste en lo compositivo. ¿Cómo compone universos Giordano Bruno? Eso es el carácter artístico en Giordano Bruno, que componga mundos. Y ese carácter compositivo, si pueden leer, yo les voy a poner en el WhatsApp, les voy a poner el sello de sellos. Es un texto tan, no sé si lo han leído, pero es tan maravilloso, es hermoso, o el de los vínculos en general, donde habla explícitamente del arte. Dice, el arte consiste en componer, el arte consiste en proceder como procede la naturaleza. La naturaleza no tendría esa multiplicidad de formas si no tuviera un carácter tremendamente poético, tremendamente artístico. La naturaleza como poiesis, la naturaleza como creatividad infatigable. La naturaleza crea sus propias formas, juega creando, y aquí hay que pensar en Heráclito. ¿Para qué crea? ¿Cuál es la finalidad de las creaciones de la naturaleza?
Y este es otro regalo que nos da esta filosofía inmanentista. La naturaleza crea por el puro placer de crear. No hay teleología en la naturaleza.